Muy buenos días a todas y a todos. Como bien quedamos la vez anterior, vamos a iniciar luego con el trabajo de las preguntas de las iniciativas. Entonces, la dinámica que yo traigo propuesta, no sé qué les parezca, es que yo proyecto el documento que traigo, que está en blanco, y ustedes me van diciendo las preguntas por iniciativa y luego ya al final le damos la barrida, o sea, ya así quedándonos cada quien en cada una de las iniciativas. Buenos días, nada más para preguntar si me escuchan. Estoy en videoconferencia. Sí, sí, todo bien. Sergio de IP. Muy bien, gracias, buenos días. Gracias. Entonces, igual voy a, como en ocasiones anteriores, ya nos acompaña Sergio Carrión del INPI, Fernanda de la Fuente de la oficina del diputado Subía y Andrea Sáenz de la UACH. Entonces no sé si gustan las que estamos aquí presentes presentarnos. Quien guste comenzar. Muy buenos días. Yo vengo de la Secretaría de Comunidades Indígenas. Eh, Soy María Refugio Abigail Pérez Olía. Cuirabá Flora Ayala, de la Coordinación de Grupos Étnicos y Pueblos Indígenas del Instituto Estatal Electoral. Buenos días, Erika Araiza del Instituto Estatal Electoral. Buenos días, Guillermo López Nájera del Partido Revolucionario Institucional. Buenos días, Felipe Valenzuela, de la oficina del diputado Edith Palma. Buenos días, Isamara Valadez, de la oficina del diputado Roberto Medina. Buen día, Jessica Vázquez, representante del maestro Enrique Rascón, secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas. Buenos días, Adriana Rivas, de la Dirección de Derechos Indígenas de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas. Buenos días, María Edwina Villalobos Vigil, intérprete del Congreso. Buenos días, la licenciada Rocío Guerrero, asesora de la diputada Nancy Frías. Y su servidora aquí, Alejandra Maldonado, secretaria técnica de la comisión. Entonces, vamos. Muy bien. Entonces, la primera de las iniciativas es la que versa sobre los programas públicos para prevenir y atender los casos de cáncer de mama en mujeres indígenas. No sé qué preguntas traigan. Así. Sí. De la iniciativa 166 del eje de salud, yo desarrollé, bueno, en conjunto desarrollamos esta única pregunta. ¿Está de acuerdo en que el gobierno haga acciones, programas, pensadas especialmente para cuidar a las mujeres de nuestras comunidades de una enfermedad que les puede salir en el seno o pecho, que hace daño si no se atiende a tiempo y que ayude con revisiones y medicina para prevenirla o curarla? ¿Alguien más? Cuidar a las mujeres de enfermedades, ¿no? Que puedan salir. Perdón, ahí nada más enseguida nuestras comunidades
Ajá. de acuerdo a lo que comentó la compañera Flora, es de enfermedades que puedan salir. Ah, ok, sí. No, es que no había puesto enfermedad. Yo. Ok. ¿Alguien más que traiga preguntas sobre esta iniciativa? Si me permiten, Sergio de INPI. Sí, adelante. Bueno, la pregunta se me hace un poco larga, habría que reconstruirla, pero también yo pensé en otras preguntas para complementar un tanto la metodología de trabajo. A ver, las voy a enunciar, son 3 preguntas. Sí. Esta es, ¿cómo deben ser atendidas, inspeccionadas, revisadas o diagnosticadas por médicos foráneos que acuden a sus comunidades? Esa sería la 1. 2, si en la comunidad conocen prácticas de revisión médica que les sean apropiadas. Y 3, cómo conjuntar las prácticas de la medicina tradicional con las prácticas de las instituciones de salud en materia del cáncer de mama. Serían esas 3 que son, me parece más un poco de metodología para cuando se esté haciendo la consulta. Y faltaría una pregunta general como la que están haciendo las compañeras. Nada más sería simplificarla un poco más. Es decir, ser más concreto, no tan extensa pues la pregunta, sí, como una recomendación didáctica. Esas serían las 3. Si quieres la comparto ahí en el chat para que la tengas, Alejandra, Sí, y las valoren, ¿sí? muy bien. Gracias. Gracias. Yo nada más quiero compartir que fue una sola única pregunta, pero formulada de acuerdo al lenguaje comunitario y por eso es tan amplia, para que la persona que esté interpretando o bien en el mismo castellano se entienda lo más posible. Yo me tomé la tarea de bajar esos tecnicismos, de que el lenguaje sea muy, muy común, cotidiano, de cómo se habla diariamente en la comunidad para que sea un proceso más inclusivo en materia de lenguaje y que tengamos menos dificultades y que la consulta sea pues que se maneje con eficacia en el término del lenguaje comunitario. Adelante. Yo coincido con esa opinión, sobre todo por a lo mejor el carácter del cáncer, ¿no? De la enfermedad que se localiza en zonas que pues a lo mejor para las mujeres indígenas pues no es tan fácil como de que, ay, sí, me van a checar o van a intervenir o no sé. Entonces, concuerdo yo con esa opinión. Muy bien, muchas gracias. Adelante, la secretaria. Gracias. La pregunta es, ¿está de acuerdo en que las políticas públicas sobre prevención del cáncer de mama deben ser construidas con participación directa de mujeres indígenas de distintas comunidades? ¿Considera usted que los servicios de salud deben tener personal capacitado para atender a mujeres indígenas en su propia lengua o con conocimiento intercultural? Y la última, ¿cree usted que el gobierno debe garantizar transporte, acompañamiento y atención digna para mujeres indígenas que necesiten tratamiento por cáncer de mama fuera de su comunidad? Muy bien, muchas gracias. Entonces, bueno, dado que no, o sea, algunas preguntas me imagino van a estar largas y van a tener como que más redacción y todo esto, para agilizar también y yo no estar tiqui, 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 tiqui con las preguntas, ¿les parece si entonces decimos las preguntas aquí al aire y ya vamos viendo maneras de encaminarlas al tema en sí? Lo que entiendo yo de estas preguntas que han expuesto, es justo este tema de cómo se van a incluir a las mujeres indígenas, ajá, para el planteamiento y para la construcción de todos estos programas. Entonces, aquí pondríamos, me gustó bastante las preguntas que traía la secretaría. No sé si las pueden compartir en el chat. Ah, ok.
Iba a poner Iba a poner sobre la mesa porque yo creo que nos vamos a ciclar nuevamente en lo que vimos la reunión pasada, ¿no? Cada quien traemos nuestras ideas y va a ser como que complicado conjuntar ahorita todas de las 26 iniciativas. En la consulta pasada, una de las dinámicas que asumimos fue enviarle todas estas propuestas, digo, las podemos ver ahorita que ya las traemos aquí y luego enviarlas todas a la Secretaría Técnica y luego la Secretaría Técnica hace como una síntesis de todas las preguntas para hacerla en una sola y ya en la siguiente mesa técnica se presenta nada más para autorización, como, o sea, sí, así, ¿se entiende? Y ya quedan todas las ideas conjuntadas en una sola pregunta. Bye. Ok, sí, No entonces, sé si bueno, les parezca. ajá, no sé qué les parezca. Entonces en este caso nada más como que les parece si globalizamos o sea, los puntos que tiene que tocar la pregunta. Por ejemplo, en este es la inclusión de las mujeres, este, indígenas en la creación de las políticas públicas. En la creación y tanto también en la atención. Si me permiten, les quiero platicar así algo que nos pasó súper rápido. Una vez, junto con el diputado Arturo Medina, fuimos a entregar resultados de mastografía en lo que viene siendo el asentamiento Oasis y le preguntaba a la enfermera, oiga, si usted tiene que volver a ir, trae una bolita, tiene que volver a ir, nosotros le sacamos la cita, usted la saca. ¿Quiere que la llevemos? No, dijo, ¿usted va sola? Y dijo, sí. Entonces, así se quedó. Entonces, iba un compañero con nosotros que habla Raramuri, entonces ya le dijimos a Genaro, oiga, ¿le puede explicar que ella tiene que ir sola o quiere que volvamos por ella? Y la respuesta era totalmente diferente. O sea, ella quería que fuéramos por ella, que nosotros sacáramos la cita, que ella no sabía. Pero como la enfermera le preguntó, ¿usted sabe hacerlo? ¿Usted va sola? Y ella le contestaba que sí. Entonces, creo que sí es súper importante que haya personas que traduzcan o interpreten y en el momento de dar como que el resultado, el seguimiento a la... Era como La persona que las atienda. para- Ah, ok, gracias. ¿Cómo? algún, ¿Alguna otra cosa que se nos esté pasando o sea, como que de los temas ya globales para ir construyendo las preguntas? Digo, rescatando también ya cuando tenga yo todas sus preguntas en digital y ya construyamos de esta Secretaría Técnica las preguntas por cada iniciativa. Pero de todas maneras, para llevarme como, porque a lo mejor cuando ustedes generaron estas preguntas en sus documentos, tenían una idea en mente que iba encaminada a algo que a lo mejor si yo nada más las leo y voy como que construyendo una pregunta, no voy a tener como ese contexto que tienen ustedes. Entonces, ¿qué les parece así? O sea, lo vamos más bien desglosando en temas y ya con eso yo tengo una perspectiva más completa para cuando estemos construyendo las preguntas ya para la siguiente reunión. Sí. Muy bien. Entonces tenemos la siguiente iniciativa, también de salud, que es la que crea un padrón de personas con discapacidad, un padrón estatal con personas con discapacidad, y en el que también pues pide que se señale ahí a las personas
indígenas que sufran alguna discapacidad. Esto es en relación a la doble discriminación que pudieran vivir y sobre todo pues la atención médica que pudieran recibir o no en su idioma materno. No sé, de más o menos que traigan ahí el... Bueno, mis preguntas siempre van a ser extensas, pero es, como les había comentado, que la población entienda. Y yo saqué de esa iniciativa de la 489 de personas con discapacidad, las comunidades indígenas no entienden que es una discapacidad, por eso es que vuelvo a repetir, mis preguntas están amplias. ¿Está de acuerdo que el gobierno haga más para que las personas indígenas que tienen alguna dificultad para caminar, ver o hacer cosas y que sufren doble discriminación, es decir, que son excluidos por ser indígenas y además por sus dificultades, tengan acceso a la salud, trabajo y apoyo, especialmente en los pueblos lejanos donde no llegan las ayudas? Esa sería como la primera pregunta. Eh, Tengo una segunda pregunta que es, ¿cree usted que es necesario que el gobierno haga una lista especial para saber cuántas personas indígenas viven con alguna dificultad para caminar, ver o hacer cosas y que por eso, además de ser indígenas, sufren más rechazo o desigualdades? Para que puedan recibir apoyo en salud, educación, programas de trabajo y que las autoridades las atiendan respetando su cultura, su idioma y el lugar donde viven? Bueno, fueron dos preguntas. Si la Secretaría... no. Gracias. Bueno, una es, ¿está usted de acuerdo en que las autoridades deben ser capacitadas para actuar con conocimiento del contexto cultural, geográfico y lingüístico de las personas indígenas con discapacidad? ¿Cree usted que las personas indígenas con discapacidad deben participar directamente en el diseño de los programas que les afecten? Muy bien. Ok. De este tema entiendo entonces que traemos como este tema de los apoyos sociales que pudieran recibir las personas que ya viven una discapacidad, sobre todo priorizando aquellas que vivan en lugares lejos, que no reciban tanto estos, o que no sea tan fácil el acceso. Mm. Creo que está padre que lo comentaron. Sí, nada más para que nos escuchen las personas. Oh, perdón. Creo que es muy conveniente lo que menciona Flora, en el sentido de que ser explícitos de que podría ser la discapacidad. O sea, a lo mejor que sea todo el contexto, aunque sea un poquito más largo la pregunta, pero sí realmente ajá, para que se entienda. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra, algún otro tema que agregar? Ok. Pasamos entonces a la iniciativa, sí, 503, que es la que habla de agravar el delito de violación y abuso sexual cuando las víctimas sean mujeres indígenas. Tres preguntas de esa iniciativa. ¿Está de acuerdo en que el gobierno reconozca como un problema grave cuando una mujer indígena le tocan su cuerpo sin su permiso o la obligan a tener relaciones sexuales o le hacen cosas que dañe su cuerpo y su dignidad y que haga más acciones para protegerla? Dos,
¿Cree usted que cuando una mujer indígena es tocada sin su permiso o la obligan a tener relaciones sexuales, la persona que hizo eso debe recibir un castigo más fuerte, sobre todo si se aprovecha de su confianza o porque ella no pudo defenderse por su situación, como por ser pobre, no hablar español o estar sola? 3. ¿Está de acuerdo en que se escriba en la ley que cuando una mujer indígena, migrante o de otro grupo que está en situación difícil sea tocada sin su permiso o la obliguen a tener relaciones sexuales, la persona que haga eso reciba un castigo más fuerte porque el daño que causó es muy grande? ¿Está usted de acuerdo en que las mujeres indígenas víctimas de violencia sexual deben recibir atención psicológica, legal y médica con enfoque cultural y en su propia lengua? ¿Cree usted que las mujeres indígenas deben participar en la creación de leyes y programas para prevenir la violencia sexual en sus comunidades? ¿Usted está de acuerdo que se considere con mayor gravedad los delitos de violación y abuso sexual cuando las víctimas sean mujeres indígenas? Muchas gracias. Para sugerir dos Sí. preguntas, eh, serían breves. Bueno, desde luego que estamos ya pensando en que se contextualizó el tema, ¿verdad? En la comunidad. Y el primero sería precisamente para sentar esa contextualización. Es preguntar, ¿saben ustedes que a las personas que abusan, perdón, que obligan a las mujeres a tener relaciones a fuerza, se les castiga con cárcel? Porque bueno, podemos estar en algún escenario que por la costumbre, bueno, pues, o sea, se abusó y no pasó nada. Y la segunda pregunta es, ¿estarían de acuerdo en que le den más años de cárcel las personas que abusan de una mujer indígena, aprovechándose que pueden ser atacadas más fácilmente? Y la otra era en sentido de agravar la pena, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí, Ujú. están de acuerdo en que les den más años de cárcel las personas que abusan de una mujer indígena. Muy bien. Alejandra, ahí compartí algunas preguntas también sobre la iniciativa 503 ahí en el chat. En el chat de acá. Ok. Sí, en el de aquí del Zoom. Sí. Mm, ok. Las preguntas que nos presenta aquí el INPI son: ¿quién debe atender la violencia sexual en la comunidad? ¿Debería de existir alguien de la misma comunidad preparada o capacitada para atender esta problemática de la violencia sexual? ¿El trato que dan las instituciones del Estado en temas de violencia sexual es adecuado o debería mejorarse? ¿Y hay problemas de revictimización en la comunidad? Esas son las preguntas que trae el INPI. Entonces, en cuestión de aterrizar los temas como un poco más, mm, más sencillos para el momento para mí, para estar generando estas preguntas, yo veo como justamente que preguntarles qué pasa en sus comunidades cuando se enteran que hay casos de violencia sexual y cómo es que lo resuelven de manera interna. Y luego ya que nos compartan esa experiencia, pues ya como dice el profe, pues sí, contextualizarlos de lo que pasa, ahora sí que
acá nosotros cómo le hacemos y ustedes cómo le hacen, y ya con estos contextos poder presentarles o explicarles de una manera más sencilla este, la iniciativa. Entonces, entonces pasamos con la iniciativa 539, que nos habla sobre que el Estado garantice que al momento de la atención médica que reciban las personas indígenas sea en su idioma. De la misma manera, bueno, formulamos 3 preguntas. ¿Está de acuerdo en que en los hospitales y centros de salud haya personas que ayuden a traducir y a explicar en nuestra lengua para que las mujeres, hombres y niños indígenas puedan entender bien lo que dice el doctor y recibir mejor atención? Pregunta número 2. ¿Cree usted que es importante que el gobierno garantice que todas las personas indígenas tengan derecho a ser atendidas en su idioma para respetar nuestra cultura y evitar que la gente se quede sin recibir la ayuda médica que necesita? Pregunta número 3. ¿Está de acuerdo en que todas las personas indígenas tengan el derecho a recibir ayuda para hablar y entender en el hospital para que nadie se quede sin ayuda porque no hablan el idioma del doctor? Muchas gracias. ¿Considera usted que el gobierno debe garantizar la existencia de traductores o intérpretes en hospitales, clínicas y centros de salud para las personas que hablan lenguas indígenas? ¿Cree usted que brindar atención médica en su lengua materna fortalece el respeto hacia su cultura y mejora el trato recibido? Yo en similitud con lo anterior, plantearía que les preguntásemos de inicio si cuando han acudido a alguna clínica o hospital han tenido problemas para que entiendan su lengua. Ok. Y la segunda pregunta sería, ¿ustedes han tenido problemas para entender a los médicos o enfermeras sobre cuando les explican sobre sus problemas de salud? Y finalmente, la pregunta clave para la iniciativa, ¿creen que debe haber gente que conozca su lengua en las clínicas o en los hospitales a donde van a que los atiendan? Muy bien. Mm, No sé si alguien más traiga este, algo con respecto a esta iniciativa, sino para pasar a la siguiente. Voy a plantear algo, Sí. una inquietud, para que el comité lo valore o bien se plantea la comisión en su defecto. Esta es una iniciativa relacionada con traductores e intérpretes que ah, tenemos otra, parece, una o dos más relacionada con traductores e intérpretes, que fueron motivo de la consulta anterior. La cuestión de traductores e intérpretes en todos los ámbitos
de la vida pública y particularmente en su relación con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. O sea, ya está, ya este tema está consultado. Y incluso esta iniciativa me parece que viene de la legislatura anterior también. Ujú. Entonces, en la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, se aplicó el criterio de que estas iniciativas relacionadas con temas que ya se habían consultado, que ya estaban resueltos en función de la opinión de los pueblos y comunidades indígenas, y que incluso venían de la legislatura anterior, tenían una continuidad en el tiempo. Al menos ese fue el criterio que se aplicó. Entonces, lo planteo para si se considera que con los insumos que se tienen derivados de lo que ya opinaron los pueblos y comunidades indígenas respecto a este tema, que opinaron a favor, que efectivamente debe haber traductores e intérpretes en todos los ámbitos de la vida pública a los que ellos se dirigieran y que afectara sus derechos, debería haber traductores e intérpretes. Entonces, ya lo avalaron, ya está su opinión positiva. Entonces, considerarlo para si estos temas que ya están, digamos, no resueltos, pero ya opinaron sobre esto, que los pudiésemos resolver sin incluirlos en el paquete. Pero bueno, es una inquietud que tengo, la planteo para su valoración. No sé si en este momento o posteriormente, tal vez se considere y a lo mejor después lo analizamos. Gracias. Gracias. Sí, yo también apoyo lo que dice el compañero. Eso son temas que ya están, ya hay referentes sobre la materia. Entonces habría que revisar qué se tiene. Sí, también coincido con él. Muchas gracias. Adelante. Buenos días. E igualmente, en la Comisión de Derechos Humanos pasamos por una situación similar en donde teníamos iniciativas que ya habían sido consultadas en proceso de consulta de discapacidad. No sabíamos si lo podíamos tomar en cuenta la consulta pasada. Se preguntó en la Secretaría de Asuntos Legislativos y nos confirmaron que sí podemos tomar en cuenta la consulta pasada. Entonces, yo imagino que en este caso ha de ser similar. Entonces, igual si se pudiera detectar cuáles son, como comentó Elic Valenzuela, y para en próxima reunión, pues ya tener depurado a lo mejor cuáles ya no se necesita. Igual y eso también ayudaría a la hora de llevar la consulta a las comunidades para que no esté tan pesado también cuántas preguntas se les va a hacer y cuántos temas se van a abordar. Muy bien, entonces, para la siguiente reunión ya les traemos esa respuesta. Gracias. Gracias. Continuamos entonces con la siguiente iniciativa, que es la 702. Esta habla también de lo mismo, la inclusión de intérpretes en los hospitales. No sé si entonces ya con este criterio que tomamos aquí en la mesa de, bueno, esta es similar a la anterior, pues ya nos pasamos con lo mismo que tenemos anteriormente y Sí, pasamos. Alejandra, si me permites, Alejandra. Sí, adelante. En efecto, con esta iniciativa 702 también parece un lugar común, ¿verdad? Porque el tema de la interpretación lingüística es algo abordado desde hace ya muchos años. Aquí yo que pienso que más bien deberíamos preguntarnos si el Estado, en sus tres niveles de gobierno y con todas sus instituciones y dependencias, ya tiene los recursos suficientes e indispensables y etiquetados para ofrecer y garantizar el servicio de interpretación lingüística en materia de salud pública y de lo que sea. Más bien sería por ahí preguntarnos eso, si el Estado ya está destinando esos recursos, porque supongo que ocurre lo mismo en la Secretaría de Pueblos Indígenas de Chihuahua que con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que siempre que necesitan intérpretes recurren a nosotros, cuando ya es una obligación por ley y ya consultada, que cada institución debe de tener su departamento de intérpretes. Entonces, también exactamente es muy similar a lo que se dijo con la iniciativa anterior. Entonces, más bien sería replantear el tema y no tanto consultarlo con las comunidades indígenas. Pero bueno, pues es un tema que se queda en la mesa, ¿verdad? Aquí habría que analizarlo, reflexionarlo entre todo el equipo. Gracias. Muchas gracias. Sí, adelante.
Apoyo al licenciado Sergio. Yo creo que sí es como retomar ese tema, pero más bien consultar a las autoridades a ver en qué proceso van. Sí. Sí, gracias. De igual forma, yo manifiesto mi criterio en el mismo sentido. Yo creo que en aras de contribuir a esa progresión de los derechos, pues no se debería de retrasar. Sin embargo, creo que casi todas las iniciativas van a partir o de reformas constitucionales en materia de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. eh, y si nos vamos por esa tesitura, pues prácticamente no tendríamos que someter a consulta nada, ¿eh? Digo, hay que analizarlo bien, porque yo creo que casi todas las iniciativas que yo he visto, pues devienen de una iniciativa que es a nivel constitucional. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y qué mejor, ¿no? Que no tuviéramos que hacer esta consulta y volver a consultar a lo mejor lo que ya se había consultado. A mí lo que me preocupa es que se va a tratar de normas diferentes o de preceptos diferentes. Si bien es cierto, el concepto en términos generales va a ser el mismo, por ejemplo, lo de los traductores, las iniciativas hacen énfasis en diversas disposiciones. Entonces, habrá que llegar a un consenso general, yo creo, y pues nada más cuidar eso porque si estamos haciendo todo este protocolo para llegar a finalmente a una consulta, pues hagámoslo lo mejor posible, ¿no? Con toda la certeza jurídica que pudiéramos tener. Me preocuparía que llegáramos al final de este proceso y dejáramos fuera algunas cuestiones que después pudieran ser materia de impugnación, ¿sí? O de algún mecanismo de controversia. Nada más, es cuestión de analizarlo. Igual, o sea, disculpe. Adelante. Gracias. Yo creo que el licenciado López Nájera tiene toda la razón. A final de cuentas, el Congreso tiene la obligación de someter a consulta las iniciativas que fueron presentadas por los diputados y yo sé que el tema de la progresividad de los derechos permite que muchos temas se pongan a lo mejor en duda de decir, ah, bueno, este tema ya se consultó o no se consultó. Sin embargo, es una iniciativa completamente nueva, diferente, presentada por otro diputado y creo que el someterlo no es lo mismo la consulta pasada que esta consulta es con un enfoque social diferente, con temas actuales diferentes, donde tal vez incluso pudieran enriquecer la iniciativa que ya se había consultado, o el tema más bien que ya se había consultado, porque me queda claro que no es el mismo. Entonces sí es como algo que debemos de tomar en cuenta. El hecho de que nosotros vayamos a llevar a consulta es porque realmente el Congreso está obligado a hacerlo. Y me preocupa o sería como alarmante o podríamos caer incluso en una omisión el no someter a consulta algunas iniciativas que son importantes. Entiendo que el tema de los traductores indígenas sí es un poco de presupuesto, sin embargo, como poder legislativo hay una iniciativa que ha seguido el proceso legislativo y hay que dictaminarse. Entonces, no podemos saltearnos o pensar a lo mejor otros caminos. A final de cuentas, este comité, la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas y el Poder Legislativo en general, pues tiene la obligación de continuar con el proceso legislativo de cada iniciativa. Y en materia de pueblos y comunidades indígenas, pues hay que someterlos a consulta. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo sin ánimo de polemizar más, les decía hace un momento cuál fue la experiencia, de alguna suerte, en otro escenario, y el criterio que de alguna suerte se planteó por parte de la Secretaría Técnica. Mm, Coincido en que pues el abundar no nos afecta, ¿no? Y que de alguna suerte la posibilidad de volverlo a plantear, pues no nos daña. Aquí el asunto es también en relación a la economía procesal, sin intención de limitar o afectar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Y particularmente no nos estamos refiriendo a todo el paquete, nos estamos refiriendo a este tema específicamente que como lo planteó la Secretaría en su criterio, o sea, son asuntos que ya se trataron, o sea, estas iniciativas vienen de la legislatura anterior.
Es un tema consultado en la legislatura anterior. También en este tema directamente, en materia de salud, en materia de atención pública, etcétera, etcétera. O sea, no es sobre todos los temas, es en este específico. Pero hay un planteamiento, bueno, ya de alguna suerte está planteado el tema. Creo que no es para posicionarnos unos u otros, finalmente es un planteamiento que en la mejor intención creo que estamos todos. Si nos dicen, vamos a consultar todo, no hay problema. Quiero referirme al punto que plantea el compañero del INPI, es qué se está haciendo por parte de las autoridades, que sería, dice, bueno, esta sería la cuestión que mejor debemos abordar, más que consultarles de nuevo. Y si ustedes ya revisaron el paquete de iniciativas, hay una específicamente planteada y que tiene que ver precisamente con los recursos públicos para este asunto de los traductores e intérpretes. La iniciativa fue planteada recientemente y se trata de reformar la ley orgánica del Poder Ejecutivo para que la Secretaría de Hacienda establezca en su catálogo de puestos el de traductor e intérprete, tal como lo estableció ya el Poder Judicial en su catálogo. Es el único poder que tiene en su catálogo de puestos la plaza de traductor e intérprete y que le tiene un salario específico. En el Poder Ejecutivo es al contrario, bueno, no al contrario, lo resuelve con el intendente, con la secretaria, con el compañero administrativo o con X, Y o Z compañero o compañera que domina la lengua, ¿sí? Con su salario que tiene como tal servidor público, ¿no? De intendente o secretario. Entonces, el planteamiento en la iniciativa es que la Secretaría de Hacienda establezca en su catálogo de puestos la de traductor-intérprete con un salario digno como personal especializado. Entonces, este asunto está planteado y creo que esa es la parte a la que se refieren, bueno, ¿qué haría el Estado en relación a esta obligación? Esta es una de las propuestas que precisamente está planteada. Gracias. Bueno, yo quería comentar también, bueno, yo creo que y así como que muy necesaria la consulta, pues si quieren que haya algún intérprete en varios lugares, como ejemplo, hospitales, bueno, en donde las haya, o sería como dicen. Yo, por ejemplo, anduve en las consultas. Sí, yo misma hacía esas preguntas y las mismas comunidades me decían, bueno, a la otra que vengan ya nos tienen que traer buenas respuestas. Y yo como voy a ir otra vez, me van a decir, entonces, ¿qué hicieron? Bueno, conociendo a las comunidades, ¿verdad? Platicando uno y como platican con uno. Entonces digo yo, es así como que volver a hacer esa pregunta, claro, porque pues supuesto que voy a ir yo, ¿verdad? Entonces para mí sería así como que volver a hacer esa pregunta, pues me va a dar vergüenza. Entonces, ¿qué estás haciendo? Me van a decir, digámoslo, en mi caso. Entonces yo digo, esta hay que, yo creo que más bien es aquí, pues en el estado, pues que se viera eso, ¿verdad? Siendo que pues hay más iniciativas que ahorita están, pues para hacerse la consulta, yo digo que más bien es enfocarse en ellos. Les comento algo. La consulta se hizo y como resultado se creó el Centro de Traductores e Intérpretes, dependiente del Poder Judicial. Y en relación a la obligación del Estado, también la Ley de Derechos de Pueblos y Comunidades Indígenas estableció la obligación de las autoridades de tener traductores e intérpretes. O sea, como resultado de la consulta, se reformaron varias leyes y la Constitución incluso. Pero o sea, no se aplicó en otras leyes, ese es el asunto. ¿Sí?
que por ejemplo en este caso se propone que se aplique en la ley de salud y no se aplicó en algunas leyes y ahí fue la omisión de parte de nosotros, o bien estas iniciativas se presentaron un poquito después de haber realizado la consulta, también, ¿no? Esos detalles pasaron. Pero sí, los resultados de la consulta se dieron y se reformaron leyes, se reformó la Constitución, se creó el Centro de Traductores e Intérpretes, se asignó presupuesto en el Poder Judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, faltó la aplicación en otras leyes y ese es el detalle que de alguna suerte está ahorita en la mesa. Ujú. Perdón. Sí, comentar un poquito del trabajo que se hizo en la consulta de la legislatura pasada. Efectivamente, el tema de personas traductoras e intérpretes, todas las iniciativas que teníamos en esa materia se abordaron al dictaminar el centro. Y efectivamente las iniciativas que ahorita están en la mesa y que son materia de la consulta de esta legislatura, en el tema central o de fondo sí se consultó en el proceso anterior, pero estas en particular no. Entonces yo creo que sería muy riesgoso que adoptáramos el criterio de que como el tema en general de personas traductores e intérpretes ya se sometió a consulta y ya hubo un proceso legislativo que culminó con el centro, adoptáramos el criterio de, no, ya se adoptó, entonces en las próximas 3 consultas no lo sometemos. Yo creo que sí sería muy riesgoso, aunque se escuche en cierta medida reiterativo, sí tenemos que hacer conciencia nosotros primero y luego transmitirlo a las personas de pueblos y comunidades en la necesidad que tenemos de estar trabajando permanentemente en estos temas, hasta que logremos que esté impactado en todas las normas. Bueno, algún momento lo habremos de lograr, pero creo que sí se tiene que someter a consulta. Bueno, yo nada más, como respondiendo a la preocupación que tiene la compañera Eduvina, y sí tiene toda la razón, ¿verdad? De que nosotros que interactuamos de manera directa, sí es un reclamo, sí es un cuestionamiento y sí carga un peso por ustedes, que ustedes deciden aquí que la autoridad resuelve sí o no, se tardan. Nosotros los que hablamos en su propio idioma y cada quien en sus regiones, son las diferentes formas de reclamo, de cuestionarnos y de no querer incluso hasta atender las diferentes convocatorias cuando escuchan hablar de iniciativas. Ayer yo hablaba con personas, en mi propia lengua. Ah, sí, dice, son las personas, la consulta dice, son las personas que van a andar otra vez, como en aquella ocasión, que preguntaban, pero que ni les entendíamos. Por ejemplo, a ellos para decir ley es un grupo de palabras, es un grupo de papeles que traen ustedes al andar haciendo la consulta, por ejemplo, nada más. Y sí, yo creo que el resultado por lo que estoy entendiendo, soy nueva en esto, recuerden, el resultado de la anterior consulta, el tema de intérpretes, yo creo que tienen el centro de interpretación en el Poder Judicial con su asignación presupuestal por parte de Hacienda. Lo que entiendo ahorita es que esta nueva consulta con el mismo tema de intérpretes, Eduvina, es que tendríamos que nosotros decirle a nuestro pueblo que es una nueva consulta con el mismo tema, sí, pero para que se instalen las áreas correspondientes de interpretación, yo hablo, por ejemplo, del Instituto Estatal Electoral, que el instituto tenga su centro de interpretación, que los hospitales tengan su centro de interpretación con personas especializadas que pueden traducir e interpretar en lengua de medicina, ¿verdad? Por ejemplo, se me ocurre en el Supremo, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que crear su propio centro de trabajo y que este conjunto de centros por institución eh, se le, se le, la autoridad le diga a Hacienda que tiene que destinar un presupuesto específico para cada centro de interpretación. Yo estoy entendiendo como que irnos por ese lado, Edwina, y volverles a decir, no, sí. La vez pasada, en la consulta pasada, anduvimos y se creó esto. Este fue el resultado. Yo creo que sí sería bueno
decirles qué resultados tuvimos o tuvieron en la consulta pasada, que sí es preocupante, ¿verdad? Pero le podemos dar ese giro, es una nueva iniciativa propuesta por un diputado diferente al anterior, ¿sí? Gracias. Sí, abonando a lo que menciona la compañera Flor, yo creo que sería importante encontrar la manera de expresar a los pueblos y comunidades que se les vaya a consultar, que si bien es cierto, ya se les había consultado un tema a lo mejor igual, en el mismo sentido, sí comentarles que el derecho actual tiende a avanzar, a evolucionar, no sé de qué manera explicarlo para ellos, en el sentido de que cada vez tiene que ser más amplio. Y decirles, a ver, en la consulta pasada se logró eso, efectivamente, se logró el Centro de Traductores del Poder Judicial, pero ahora, específicamente como lo dijo Flora, ¿no? Ahora va a enfocarse al área de la salud, al área de educación, de diversas, ¿no? Creo que también de atención a llamadas de emergencia de seguridad. Entonces, es decir, el derecho va avanzando, va caminando, y yo creo que es importante que se den cuenta de eso, que no ha sido en vano la consulta que se les ha hecho. Si bien es cierto, pues todos quisiéramos que el derecho y las leyes se aprobaran pues con una rapidez absoluta, ¿no? Y que los presupuestos llegaran inmediatamente. También hay que hacer saber esto, ¿no? Que los presupuestos, bueno, primero se tiene que concebir la idea, crear la idea, ver la manera de materializarla y luego conseguir el dinero para poder hacerlo, que también no es cosa fácil, pero al menos que sí se vea la intención de que queremos avanzar y estamos avanzando. A mí nunca se me va a olvidar la primera reunión que yo tuve en materia de derechos de pueblos y comunidades indígenas, fue hace como 20 años. Y recién estaba instalado este edificio y en el piso 16 hubo una reunión con varios gobernadores indígenas. En aquel entonces estaba discutiendo una ley sobre los derechos indígenas que se llamaba derechos indigenistas, no sé si te acuerdas, que digo, hoy ya no ese término, ni siquiera lo decimos, ¿no? Pero en aquel entonces así se decía así se presentó y así se discutió ese proyecto. Y nunca se me va a olvidar que se levantó un gobernador y dijo, pero ¿por qué tenemos que tener una ley hecha por los blancos? O sea, hecha por ustedes. Nosotros no necesitamos ninguna ley. Yo recuerdo que fueron muy enfáticos. Él y respaldado por todos los que estaban, ¿no? Entonces me quedó claro que si no se les pregunta, si no se les consulta, más allá digo, de que sea con toda la buena intención presentar una iniciativa y tratar de reformar una ley, puede ser contraproducente porque a lo mejor lo pueden tomar de una manera en la que nosotros no lo concebimos. Entonces, entiendo y a mí me gustaría que ni siquiera se tuviera que someter a consideración o a discusión en una consulta si tenemos que aprobar o no un derecho. Yo creo que eso debería estar implícito en la evolución y en la progresión de los derechos humanos. Pero tratándose de este tema en particular, así como en el tema de discapacidad, eh, ya resulta contraproducente a veces el no consultar, a pesar de que sea en favor de sus derechos, porque más allá de ayudar, a veces perjudicamos, no sé, hasta por la cuestión de presupuesto, porque el hecho de destinar un presupuesto para un lado, pues quiere decir que ya recortas presupuesto para otro. Entonces, nada más cuidar eso. Sí. No nos escuchan después. Sí, porque, bueno, yo entiendo de esta manera, pues que, pues por el derecho que tienen o que tenemos, ¿verdad? Se tiene que hacer. Sin embargo, pues hay mucha gente todavía que no logra entender esto. Y hay mucha gente que pues ya, pues lo entendemos. Y mucha gente va a decir, no, no sé qué es eso, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pues se tiene que hacer.
Yo creo que no, lo que está en la mesa no es la discusión de si nosotros respetamos o garantizamos con nuestras acciones, particularmente por ser un poder, un derecho, y particularmente los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Creo que no es el punto de la discusión. Eh, Planteamos la aplicación de un criterio para el trabajo de este comité, un criterio que se estableció por la Secretaría. Y déjenme les comento, precisamente en relación a la aplicación de ese criterio, o sea, yo fui el primero en esa Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables que le dije es que tenemos que consultar de nuevo, aunque se haya consultado en la ocasión anterior. Y bueno, en el análisis que se hizo, consideraron algunos elementos que de alguna suerte son válidos para el ejercicio de ese tema, de esa comisión, y se determinó ese criterio. Bueno, yo lo planteaba aquí para un ejercicio de análisis, pero yo lo refería hace un momento. Tampoco estamos así en una posición de defender un criterio específico para ser aplicado porque nos ahorre algo, ¿no? Se trata simplemente de un planteamiento que pudiésemos revisar desde el punto de vista técnico, jurídico, y que nos permita avanzar con más rapidez. Pero si en ese sentido consideramos, porque yo así lo considero también, estoy totalmente de acuerdo en que el derecho de los pueblos y comunidades indígenas, cualquier tema que sea, en su afectación, debemos someterlo a consulta. O sea, yo no estoy en contra de eso. Entonces, si de alguna suerte en este ejercicio simplemente planteado así, la Secretaría Técnica nos dice, ¿saben qué? Bueno, aquí está la coordinadora de dictamen, nos está planteando un punto de vista, me parece que ese punto de vista está más que claro, y bueno, pues simple y sencillamente con ese podemos continuar. No creo que la discusión nos deba detener en este punto, me parece. Un rapidito solo para dar respuesta. El criterio efectivamente en el tema de discapacidad es porque las iniciativas en concreto heredadas del anterior ya habían sido sujetas al proceso. En esta ocasión y en esta comisión no. Estas iniciativas sí son retornadas y heredadas del anterior, pero no se sometieron al proceso de consulta. El fondo sí, pero la iniciativa en concreto no. Por eso es la diferenciación en el criterio de entran o no entran al proceso. Gracias. Yo nada más, apoyando un poquito al comentario del licenciado Guillermo, que ni lo conozco, ¿eh? Yo Te lo presento. hablando como indígena y como lo dice usted que hace tiempo escuchó aquello, ¿qué se nos consulta? Es un derecho que sí nos afecta, ¿verdad? Es un derecho, una afectación positiva. Pero ¿por qué no las autoridades? Yo hablando, porque soy indígena, lo hablo y lo vivo y vengo de una comunidad de allá de lo más recóndito de la sierra, ¿por qué no se nos presentan a nosotros esa buena noticia de que los legisladores han aprobado eso que nosotros tanto necesitamos de esas cosas, y lo hablo como lo hablan ellos también, de eso que tanto necesitamos, la salud, la educación? ¿Por qué hay tantas deserciones en materia de salud? ¿Por qué ya empieza a haber muchas muertes en los pueblos indígenas por las enfermedades adoptadas, por el tipo de alimentación que se nos está obligando a consumir, por las vías diversas que hacen contacto con nuestras comunidades? Es decir, una tienda con Azupo, Sader ahora, que nos llevan embutidos, nos llevan enlatados cuando nuestra alimentación, ¿por qué no se preocupan en que realmente tengamos una salud, alimentos saludables, como lo venían haciendo nuestros ancestros? Y yo lo hablo porque mi papá tiene 92 años y anda mejor que yo.
mejor que yo, pero es por el tipo de alimentación. ¿Por qué no nos llevan mejor resultados aprobados por el Congreso, por el Poder Legislativo, a darnos esa buena noticia allá a nuestras comunidades? ¿Por qué no? En lugar de estar nosotros destinando tiempo aquí discutiendo qué piensan ustedes los mestizos, qué piensan ustedes como autoridades, sino tener ya puntos concretos el que nosotros debemos, nos tenga aquí reunidos para dar esas noticias. Yo creo que no tenemos por qué consultar si las mujeres indígenas deseamos ser revisadas de los senos porque queremos prevenir el cáncer. No, hay que ir al punto, a resolver eso que ya sabemos por demás y que los hospitales tienen ese dato estadístico de que mujeres indígenas están llegando y están muriendo porque no son atendidas adecuadamente allá en las comunidades. Hay que preocuparnos qué centros de salud vamos a reactivar en las comunidades. Hay que estar pensando qué enfermeras o cuántas personas que hablen la lengua originaria se están preparando para colocarlas ahí en atención a la salud, reformar la educación para que realmente los niños lleguen a culminar sus etapas de educación, el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria, porque las deserciones son esas, ¿verdad? De que nos llegan maestros que no saben hablar nuestro idioma, no nos entendemos, que los maestros llegan un miércoles y se van el jueves, o llegan un martes y se están yendo el jueves. ¿Por qué no atender esas necesidades puntuales, que eso es lo que nos tenga aquí reunidos para hacer ese tipo de reformas y solamente ir a dar a las comunidades esa buena noticia? No sé, divago a veces porque hay tantas cosas que debemos de hacer desde acá, nosotras acompañadas de ustedes, que tenemos esa conciencia, esa necesidad y que somos la voz de nuestro pueblo. Gracias. Tiene levantada la mano ahí Sergio del INPI. Sí, muchas gracias. Creo que todas las opiniones y aportaciones son nutritivas para el tema. Yo nada más quiero hacer la acotación de que, en efecto, el planteamiento que estamos diciendo sobre estas dos iniciativas, que sería la 539 y la 702, son muy similares. No implica que todas las demás iniciativas sean en el mismo sentido. Esto, si ustedes se fijan, es en materia lingüística. Sí, el criterio lingüístico. Es a lo que nos referimos de que ya se consultó. Hay manuales de pertinencia cultural, ya hay protocolos de atención. El chiste es aplicarlos. Ahora, sí es prudente, necesario y obligatorio que se consulte la iniciativa, eso sí, pero la materia lingüística hay que tomar los referentes. Y como bien dice la compañera, acaba de decir, a nosotros el tema lingüístico, hablando como comunidad indígena, el tema lingüístico ya está más que dicho. Nosotros lo que queremos es resultados. Ya, consúltenos sobre los resultados y cómo mejorar los resultados. Sí, que si una tienda con Azupo, Diconsa o como se llame, que si los medicamentos, que si los profes indígenas, que si las escuelas, eso es lo que debemos de estar preocupados. Entonces, en estas dos iniciativas donde nos entrampamos con el tema lingüístico, es un tema que ya tenemos referente. Nada más es irnos a lo que ya se ha hecho en materia lingüística sobre los intérpretes y traductores y traspasarlo a esta iniciativa y sobre esa iniciativa irnos pero al punto, que es el tema de discapacidad, ¿sí? Entonces, los demás temas sí son peculiares, tienen sus características, sí hay preguntas sobre eso. Nada más el tema de lingüístico es el que podemos tomar los referentes. Sí, esa era mi opinión para no abordar más en el punto y poder brincar ya a la iniciativa siguiente. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias. Me parece nada más déjame confirmar si Isamar quiere todavía su participación. No, mi participación era muy parecida a lo que dijo la licenciada Cristina, que el criterio que pudiéramos tomar de determinar nosotros mismos cuáles si se podían o no se podían era pues algo complicado y peligroso,
independientemente de las iniciativas, sino por los temas y por eso. Pero para cerrar ese punto, y yo entiendo que el profe tenía un punto muy válido que se trataba de la economía y de hacer esto más ágil y más dinámico y de omitir algunas cosas. Yo creo que el tema de la consulta, al contrario, debemos de ampliarlo y poder ah, integrar los temas que nosotros sabemos que impactan directamente en las comunidades y a las personas y comunidades indígenas sin tener la necesidad de ahorrarnos temas que pueden ayudar y cambiar la realidad de las personas pertenecientes a los pueblos. Es todo. Gracias. Adelante. Sí, nada más era una duda, no es tanto sobre el tema que estamos viendo, pero hay algunos, ahorita que mencionaron lo de discapacidad, hay una coincidencia en iniciativas que imagino que están también en la consulta de personas con discapacidad. Y hay algunas que están en la consulta de personas con discapacidad que están relacionadas con pueblos indígenas. Entonces me surgió la duda de saber cómo se van a manejar esos asuntos que se les van a preguntar a personas con discapacidad, pero sí tenemos la certeza que los que están allá, que tienen que ver con pueblos indígenas, también las tenemos aquí. Sí, Sí, sí. ok. ¿Y esos temas, cómo se van a manejar los resultados? Se consultan tanto en una como en la otra comisión. Cada quien hace como su análisis y su estudio y a lo mejor ya al momento de dictaminarlos, pues se dictaminarán en conjunto. Ujú. En el dictamen se vacía la información que resulta de las dos. No sé, ahí en el tema de algunas que son muy específicas, de que menciona como grupos vulnerables en una amplitud del término y pues sí nos toca a nosotros también consultarla por ese término, pero algunas sí se solicitó el retorno y sí lo tenemos, algunas están totalmente en la Comisión de Grupos Vulnerables y Derechos Humanos. Pero como dice la licenciada Cristina, o sea, ya al momento pues se vacía la información de ambas consultas en los dictámenes y ya a partir de ahí es que se dictamina. Eh, Perdón que pregunte de nuevo, porque tengo detectada una, por ejemplo, que habla sobre discapacidad, pero está enfocada directamente a discapacidad, pero en personas de pueblos indígenas. Entonces, por eso me surgió la duda de si es pertinente que esté en la consulta de personas con discapacidad, aunque está dirigida a personas con discapacidad, pero de la comunidad de pueblos indígenas, porque yo creo que no es como que las personas pues que están convocadas para la consulta de personas con discapacidad. Entonces ahí tengo nada más esa nota. La convocatoria de la consulta a personas con discapacidad abarca organizaciones de la sociedad civil y también hemos tenido presencia de personas pertenecientes a pueblos y comunidades en aquella consulta. Entonces, igual tenemos la obligación de someterla en las dos materias. Cuando tenemos este tipo de coincidencias que abarcan los dos temas, al momento que convocamos, tratamos de que asistan personas que pertenecen para que nos den la opinión, como es el caso ahora. Cada consulta arroja, tiene métodos distintos, criterios distintos, principios distintos, y cada consulta arroja un resultado diferente. Cuando convergen en un solo asunto, bueno, la Secretaría en el dictamen razona el resultado de las dos y concluye en la posible reforma, ¿verdad? No sé si entonces podamos considerar este tema agotado, y dependiendo de sus agendas, pasamos a esta última iniciativa del eje de salud y ya en el concentrado que me manden de sus preguntas y en lo que yo pudiera presentarles, después de analizar o ver los temas globalizados de esta iniciativa, la 749, acordamos la fecha de la próxima reunión. ¿Qué les parece? Sí, muy bien. Entonces, la siguiente iniciativa que tenemos en estudio del eje de salud es la iniciativa 749 y esta nos habla sobre una reforma a la Ley Estatal de Salud y al Código Civil del Estado en materia de la disposición final de los cadáveres de personas indígenas que se deberá realizar conforme a sus tradiciones, sin imposiciones externas que comprometan su integridad cultural.
También en el Código Civil, pues es que las autorizaciones para la inhumación, cremación o embalsamiento de personas indígenas deban de ser previamente consultadas con una autoridad indígena, lo cual garantiza que pues no se transgreda ningún derecho y se atiendan con pertinencia cultural. No sé. A mí me generó mucho ruido esa iniciativa. ¿Quién la propuso? ¿Cuál es el fin, el objetivo, el motivo? Y voy por esto. Una persona que muere en un hospital, en cualquier ciudad, y que no esté reconocido por ningún parentesco, por nadie que pertenezca a la comunidad, pero que tiene las características de que fue indígena, a lo mejor traía algún documento por ahí. ¿Quién? ¿Quién va a autorizar? ¿Quién tiene la calidad comunitaria, tradicional, indígena, para saber qué se va a hacer con ese cuerpo? ¿A dónde se va a llevar ese cuerpo? Si originalmente cuerpos no reconocidos se van a la fosa común, ahora a mí me parece esta iniciativa pues que va a generar mucho ruido dentro de nuestras comunidades. Ruidos diferentes por el grupo de población, por el grupo de comunidades, y estoy hablando, ¿qué va a decir el pueblo rarámuri? Con Eduvina, contigo, con Lupita. ¿Qué va a decir la comunidad Pima, la comunidad Apache Ndé? ¿Qué va a decir mi pueblo, Ralómali, allá abajo, en la Baja Tarahumara? ¿Cómo lo va a ver? Yo creo que es un tanto que genera muchas signos de interrogación esa iniciativa particularmente. ¿Qué? ¿Cómo va a caminar esa iniciativa? ¿Quién va a autorizar? ¿Cómo se va a consultar? ¿Cuáles son las preguntas pertinentes? ¿De qué manera esta consulta pretende recibir respuestas? ¿Es cuánto? Bueno, esta iniciativa la presentó el diputado Medina. Tiene, tiene un origen muy específico, ¿sí? Eh, Vino una persona acompañada de unos familiares aquí al Congreso a hablar precisamente con él, pidiéndole el apoyo porque se había muerto su mamá, eh, y una parte de la familia quería cremar a la señora que había fallecido. Y otra parte de la familia decía que no, que nadie en su familia había sido cremada. Entonces, aquí hubo un conflicto, digamos, de índole familiar, pero que ya trascendía también a tradiciones de una parte tradiciones que quería preservar una parte de la familia, y pues otra parte de la familia ya no le interesaban esas tradiciones. Aquí lo importante era que la persona que falleció, eh, para ella, según nos lo contaron, ¿verdad? Yo no, ni la conocí, ni puedo hablar por alguien que ya no está entre nosotros, pero lo que me comentaron es que esa persona que falleció, para ella, las personas que son cremadas, pues espiritualmente quedan vagando, como que no pueden ya encontrar su rumbo o su destino final en un más allá, atendiendo a su creencia religiosa y tradicional. Entonces, en ese sentido, nos dimos a la tarea de investigar cómo se debe de proceder en estos casos. Y nos encontramos un criterio que llegó hasta la Suprema Corte, en el sentido de que para los pueblos y comunidades, no, para los pueblos, comunidades y barrios indígenas de la Ciudad de México, que así se denomina, eh, debe de tomarse en consideración, más allá de la voluntad de los familiares de una persona indígena, también en los casos en los que haya cierta controversia, eh, pues el visto bueno, por así decirlo, de alguna autoridad, no se especifica quién, ¿eh? Puede ser un gobernador, puede ser
bueno, yo desconozco realmente qué otros rangos o cargos puedan existir. eh, pero la cuestión es que no lo dejen solo a la autoridad del Estado, ¿sí? O del municipio, llámese el registro civil, Ministerio Público. ¿Por qué? Pues porque en un acta de nacimiento no va a decir Guillermo López, eh, mexicano, por nacimiento, hijo de padres mexicanos, pues no, tampoco va a decir Guillermo López, bisnieto de Librado Hernández, Tarahumara de Cusiguiriachi. No, no va a decir, de qué color soy. Pues va a decir mi nombre y se acabó. Entonces, en ese sentido, la autoridad del Ministerio Público o del registro civil, pues pudieran cometer ellos un error, a lo mejor al autorizar una cremación. Entonces, en ese sentido, ¿cuál autoridad? Eh, pues la autoridad que la familia acompañe, ¿sí? Hay representantes, pues no sé, no lo quisimos cerrar porque precisamente yo creo que eso sería motivo de la consulta. Es decir, ¿qué va a pasar cuando se muera Flora? ¿Quién va a decidir el destino final del cuerpo de Flora? Sus hijos, que a lo mejor ya no tienen las tradiciones que tenía Flora, su familia, que tiene un arraigo tradicional a las costumbres con las que vivió y murió Flora. Si nos encontramos en una situación en la que ya una autoridad no puede determinar por sí mismo, como si fuera un trámite cualquiera, el destino final del cuerpo de una persona ya fallecida. Entonces, nada más tomar en consideración, no es por invadir ningún tipo de creencias ni tradiciones, al contrario, respetar, es decir, a ver, ojo, aquí ya nos pasó un caso, puede haber muchos casos que igual nadie ha dicho nada, porque a lo mejor eh, pues se lo han callado o no han sabido a dónde acudir, pero que sepan que al menos su creencia en el más allá está preservado, entonces que lo que ellos creen que va a pasar consigo mismos cuando mueran, pues va a ser respetado. Esa es la intención de la iniciativa. Si me permite. Este, yo creo que sería como respondiéndole a él. Nos esperamos. Mire, trabajamos juntos, yo te lo comparto. Se lo respondo a usted. Sí. Ok, ok. Sí, digo que generaríamos como ahorita el tema de las personas enfermas que están en un hospital, sí, acuden a la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas. Pero esta vez, con esta iniciativa, si se aprueba, se genera también un eh, sinónimo de problema. ¿Quién? Dificultad, ¿sí? ¿Qué área, qué área va a atender esa parte? Se lo vamos a cargar a la Secretaría de Pueblos Indígenas. Se va a construir como un órgano descentralizado de dónde, de quién, de qué institución, porque definitivamente pues tiene que ser un órgano indígena totalmente, en el que se preparen a personas, autoridades que puedan decidir el destino final de esa persona fallecida. Entonces, pero bueno. Ese es así como que mi punto de preocupación más que nada. Si en las instituciones que atienden a los pueblos indígenas luego nos echamos la pelotita, ¿verdad? O entre el INPI y la Secretaría de Pueblos, ¿qué va a suceder con ese cuerpo? ¿Cuántos días va a estar? ¿Quién va a querer responder? ¿Qué personas? Porque tienen que estar en las zonas urbanas, porque no creo que una persona tenga conflictos allá en una comunidad, en un municipio, ahí inmediatamente se determina a dónde se va a llevar la persona, incluso si es una persona desconocida, ¿verdad? Se le da la atención final con la sepultura, pero ¿qué va a pasar? O sea, esa es como
preocupación y esa sería como la preocupación que reflejaría al menos mi pueblo Ralómali de la Baja Tarahumara. Hablo por ellos porque los conozco, sé muy bien, muy probablemente Dubín hable por su pueblo, ustedes por el suyo, etcétera. Sí, adelante. Gracias. Nada más para comentar brevemente. Bueno, claro que entiendo que esta iniciativa sin duda busca preservar y proteger los derechos que tenemos los pueblos originarios por mantener nuestra cultura, nuestras tradiciones. Sin embargo, también en lo personal, cuando leí esta iniciativa, me pareció un poco desagradable porque no me parece adecuado que una autoridad indígena o alguien fuera de mí o mi familia decida qué va a pasar con mi cuerpo a pesar de que yo ya expresé cuál es mi deseo. Y aunque entiendo, por ejemplo, en este caso que fue una experiencia que les tocó llegar y que fue pues un conflicto meramente familiar por estas dos actividades que se querían hacer. Creo que para nosotros como pueblos originarios en estos temas de festividades o rituales sagrados, muchas veces tiene que ver más con una parte espiritual. Y el tema de si cremas a una persona o si te llevas su cuerpo físico, pues claro que también va a depender sobre todo en temas médicos, ¿no? Pero lo importante es más bien considerar qué es lo que realmente quiere la persona. Y esto me hizo pensar, por ejemplo, yo ahorita estoy aquí en la ciudad de Chihuahua, no vivo en mi comunidad. Si por alguna razón yo tuviera un accidente, pero yo ya hablé abiertamente con mi familia que quería que por favor no hicieran un funeral conmigo donde se viera mi cuerpo, simplemente quería que rescataran mis cenizas, por decirlo. Significa que para que mi familia pueda acomodarme en un espacio en el panteón comunitario, necesitaríamos como la autorización de la autoridad indígena que diga, ah, ok, sí, apruebo que seas cremada y entonces tienes el permiso para estar en este espacio y que tu familia pueda hacer la celebración pertinente o adecuada en su caso, ¿no? Dependiendo de la cultura. Y eso me preocupa porque, pues yo creo que más allá de que una persona externa, aunque claro que un líder comunitario desea proteger a su comunidad, pero también ya es un tema como más familiar y que se debería de considerar, este, en lo cerrado y no en lo público. Justamente ayer tuvimos una mesa de gobernanza y como es un tema que me preocupa, yo lo expuse con varias mujeres indígenas de diferentes comunidades y claro que todas concluyen que son temas familiares que se deben de analizar cada quien. Y claro, no expuse esta información en lo absoluto, pero sí dije a ustedes cuando se llegasen a tomar decisiones sobre su cuerpo o un cadáver, ¿qué les gustaría que pasara? ¿Les gustaría que la autoridad designara o dijera qué procedimiento hacer o ustedes prefieren decírselo abiertamente a su familia? Entonces, pues todas coinciden evidentemente que es un tema familiar, aunque claro que entiendo la preocupación también de la persona que se acercó para comentar que pues no iban a poder hacer lo que querían hacer con respecto al cuerpo de la persona, pero pues también no se puede dejar, digo, lo bueno es que es una consulta, entonces va a ser bueno escuchar a las comunidades indígenas al respecto, al menos aquí las que estamos presentes, que pertenecemos a la comunidad, que claro que sí consideramos muchas de nuestras tradiciones y nos parece una propuesta un poco que nos hizo mucho ruido, pero pues lo importante es eso, ¿no? Que es una consulta y que se va a analizar. Eh, el propósito de la iniciativa para nada es ser invasivo ni determinar o que alguien externo a la familia determine qué va a pasar. El tema es en casos de incertidumbre, por ejemplo, yo soy originaria de la comunidad de Basuchil en el municipio de Guerrero, entonces es en tiempos sobre todo de la manzana. Es común que las personas rarámuris bajen a trabajar y así, entonces es muy común encontrar, por ejemplo, cadáveres de personas que o mueren durante la noche congelados en accidentes, no traen ninguna identificación, no traen absolutamente nada de cómo buscarlos y buscar a sus familias. Entonces eso es algo que es muy común en mi región el bajar
a las comunidades, preguntar a los líderes si conocen a esta persona a través de alguna foto, si nos ha tocado casos de accidentes donde está irreconocible y es muy difícil encontrar a familiares. La única información que podemos tener nosotros es que pertenecen a la comunidad Rarámuri. Entonces, en este caso, eso es precisamente el propósito de cuando hay incertidumbre, qué va a pasar con sus restos o con sus cuerpos, porque hay personas que dicen, pues hay que echarlo a la fosa común. Entonces, yo creo que eso es algo muy grave, porque a final de cuentas ellos, o sea, yo tengo entendido que dentro de sus creencias hay que sepultarlos y hay que espiritualmente darles el respeto que ellos y en su cultura merecen. Entonces, yo creo que ese es el tema de la iniciativa. Obviamente, cuando hay una familia, sobre todo esta parte yo creo que se asemeja mucho a cuando hay, por ejemplo, un testamento a cuando no lo hay. Cuando hay un testamento, sabes qué hacer con los bienes de la persona o cuál era su voluntad, incluso cuando ella ya no está. Cuando no lo hay es complicado, siempre es complicado. Entonces, en este caso, cuando hay una voluntad o cuando hay una familia enterada de todo, a mí me parece que no es el tema ser invasivos ahí, al contrario, es darle un poquito de claridad sobre todo a estos conflictos que hay. Pero como bien lo dijiste, se somete a consulta y es bueno escuchar las opiniones. Nada más era por acá clarificar. Me gustaría que el licenciado López Nájera complementara un poquito porque fue quien le tocó atender este caso. Sí, no, de manera muy breve. En efecto, o sea, no se trata de imponer qué autoridad va a resolver, ¿sí? O sea, yo creo que tendríamos que tener o buscar la manera más adecuada de hacer llegar la intención de esta iniciativa, porque no tiene nada que ver con violar la voluntad de una persona que ya falleció. Entonces, todo lo contrario, todo lo contrario. Eh, Vuelvo a repetir cuál fue la intención de esta iniciativa. Se muere una señora, una parte de la familia la quiere cremar y la otra parte dice, no, porque mi mamá no creía en la cremación, al contrario, si la creman la van a condenar. Entonces estuvieron a punto de cremar a esa señora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenemos una disposición en la que el Código Civil nos dice que es el oficial del registro civil quien autoriza o puede autorizar la cremación. En la práctica sabemos que directamente el Ministerio Público lo hace sin ningún trámite. O sea, tú llegas y llega un familiar tuyo porque se le hace más fácil cremarte y guardarte en una cajita que llevarte a tu comunidad. ¿Por qué? Pues por cuestión económica, por cuestión de practicidad, no sé. No sé si estas personas lo hicieron en ese sentido, pero eh, lo cierto es que en el fiscalía estuvieron a punto de autorizar la cremación de una persona que parte de su familia o gran parte de su familia no estaba de acuerdo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque las personas que estuvieron acompañándola al momento de la muerte, pues son las que dijeron que sí, pues que mejor la cremen. Eso es lo que se trata de evitar con la iniciativa, no de que se imponga una autoridad que va a decidir sobre el destino final de una persona. No, todo lo contrario, que se respete la voluntad de esa persona, ¿sí? Que se respete la creencia de esa persona, que se respete la tradición de esa persona. Eso es lo que se pretende hacer. ¿En qué caso va a actuar la autoridad del Estado? ¿Sí? A través del registro civil o del Ministerio Público, cuando haya algún tipo de controversia como la que ya pasó, ¿sí? Si hay algún tipo de controversia, entonces sí ya se va a llamar alguna autoridad tradicional y que esa autoridad pues sirva al menos como de árbitro si hay un conflicto familiar, que una parte la quiera cremar y que la otra parte le quiera hacer sus funerales y la quiera inhumar. Bueno, pues que intervenga una autoridad, pero de ustedes, de ellos, o sea, no dejárselo al Ministerio Público que tiene un alterote así de expedientes y que lo único que quiere es bajar el número de asuntos pendientes y que va a firmar lo que le presente. Entonces, qué lamentable sería que el Ministerio Público vea a una persona como una hoja firmada. Entonces, es eso, ¿eh?
no va más allá de invadir la voluntad, las creencias o la tradición. No es todo lo contrario, es que se respete la tradición de esa persona que ya falleció. Claro, entiendo y muchas gracias por sus comentarios. Y de hecho, bueno, pregunto porque yo desconozco y al menos cuando leí este documento fue el mensaje que yo percibí porque claramente digo, si se va a proponer y se va a proponer de esta manera, para mi entendimiento sí sería como de que, oye, cualquier cosa que pase con un cadáver, primero se va a consultar con una autoridad indígena. Por eso es que yo pregunto, pero ¿por qué si es una decisión personal? Sí, claro, si se promoviera tal cual está escrito aquí. ¿Pero leíste toda la iniciativa o nada más ese pedacito? Es en nada más este pedacito, ¿sí? Entonces, Sí, que lean de hecho, justo mi pregunta era precisamente esa, en dónde se puede consultar para poder tener como la información más amplia y así poder, por ejemplo, cuando se haga la consulta, no nada más, porque, por ejemplo, si yo me baso en solo lo que dice aquí, pues claro que mis preguntas están formuladas solamente en esto y se puede encaminar en mal sentido. Y justamente es lo que pasó, ¿no? Que hice mi comentario pero en realidad me explican que es cuando son casos en los que no se reconoce, por ejemplo, a la persona, o si se tiene, que se considere, ajá, cuando existe un conflicto, a menos de que no sé si la persona también lo deja, claro por escrito, entonces sí, o sea, se respeta la decisión, ¿no? Pero sí, en primera instancia, yo creo que sí, a mí en lo personal sí me gustaría como tener la oportunidad de revisarlo más. Yo apenas recibí ayer esta información por la tarde entonces, sí me parece como muy importante en realidad todo el tema de la consulta, pero sí, esto fue lo que me hizo ruido y me ayuda mucho que me hayan esclarecido a qué se refiere principalmente. Entonces, muchas gracias. Sí, yo nada más ampliando lo dicho y lo que han dicho ustedes, la compañera, y esto ha fortalecido mucho la iniciativa, el caso de Guerrero, y que pueden ser muchos casos de personas que acuden a los jornales agrícolas, entiendo perfectamente, y más, entonces se debe de aparejar como una institución indígena, ahí sí que lamento decir que no pudieran estar personas mestizas, personas yoriquis, como nosotros decimos. Tiene que ser una institución que atienda esta parte y que tenga, ahora sí que decirle al Congreso y el Congreso haga los trámites en el Poder Ejecutivo, no sé, Hacienda, que tiene que haber un presupuesto porque se tienen que mover los cuerpos, las personas fallecidas que estos municipios, estas áreas que acuden estas personas de pueblos originarios a un jornal, a un trabajo, tengan ustedes inmediatamente a dónde acudir, quién les va a atender, quién va a trasladar los cuerpos, qué se va a decidir pues con ese cuerpo. Entonces, a manera de información, compartirla, nosotros en la Baja Tarahumara creo que hemos perdido esa costumbre, esas tradiciones ancestrales de cómo en la Alta Tarahumara despiden a sus personas fallecidas. En nuestro caso, pues ya es muy común como lo hace la persona mestiza. Se le da, en todo caso, si hay un sacerdote, el despido por la iglesia y se sepulta en un panteón, el panteón comunitario del municipio, donde sea. Nosotros ya perdimos esa parte, ¿sí? Ya estamos muy, amestizados en ese sentido. Queman. No, no, allá no hay donde cremarlos. De aquí, si fallece una persona de nuestras comunidades de la Baja Tarahumara, se hace el traslado y listo, pero no es no es esa parte de que el indígena creme un cuerpo primero porque no hay los recursos necesarios para hacer ese tipo de trámites ni hacer esa acción, ¿verdad? Con un cuerpo. Entonces, muy seguramente en otros pueblos, y lo digo por el pueblo Pima, lo puedo decir por el pueblo Guarijó, que tampoco pues ya han perdido esas costumbres. Entonces sí sería más que nada muy dirigido, muy enfocado a las personas de Rarámuri, de la Alta Tarahumara. Entonces, pero me parece bueno, o sea, ya conociendo y viendo el enfoque que se le quiere dar, yo nada más mi comentario sería ese aporte de crear, si ya estamos pensando en esta iniciativa y si se aprueba, se tiene que aprobar aparejadamente una institución que atienda exclusivamente este tema y que tenga sus propios recursos. Es cuanto.
Sí, la verdad que no es específicamente sobre el tema, pero escuchando aquí la participación de la compañera, yo creo que a nosotros como que nos queda como que muy, a lo mejor pensamos de que hay el asunto 749 y es este y sabemos dónde abrir los documentos, pero sí me surgió la duda con lo que comentó ahorita, si todos tienen acceso a todas las iniciativas que se comparten en el cuadro o si solamente están leyendo lo que viene aquí porque yo creo que sería muy importante compartirles los documentos de cada una para que puedan tener una concepción más amplia de los temas, porque si están yendo nada más a lo que viene aquí, yo creo que es un resumen muy breve. Entonces ya a la hora de poder analizar todo el documento, hay más amplitud sobre la información, que incluso puede cambiar el rumbo, como comentaban ahorita, puede cambiar el rumbo incluso del objetivo y las preguntas. Entonces yo creo que sería muy importante si se les puede compartir a todos los demás cada documento para saber y tener la certeza pues que sí tienen la información completa. Bueno, yo entiendo con esta iniciativa, no es que la autoridad Chaboche o Yori, como nosotros decimos, ¿verdad? Vayan a manejarnos, bueno, una vez que morimos, ¿verdad? En este caso, yo siento que los familiares, los hijos, tienen que decidir, aunque se haya aprobado esta iniciativa. Yo más bien creo que esto va porque muchos rarámuris o los que vivimos en la ciudad, económicamente a veces dicen, es que está muy lejos, bueno, pero en alguna ocasión mencionó que si hubiera otra manera pues puede hacer como cremar, como trasladar, como sepultarla aquí misma en la ciudad. Entonces yo como que entiendo esto, que más bien es así como que pues un permiso más para la cremación. Claro, ¿verdad? Si así lo dispone pues la familia o si la persona que fallece en una ocasión en vida lo dijo. Es lo que yo entiendo aquí. Porque para esto, porque pues sí, se dice que pues nosotros los rarámuris no usamos eso, lo de la cremación, pero a lo mejor se está haciendo esta iniciativa pues para algunos familiares que nosotros, como lo acabo de decir, que digamos sí, pero existe algún documento donde diga que se puede cremar, así lo entiendo yo. Es, es- Perdón, ¿puedo? Esta iniciativa podemos llamarla como una última instancia en caso de que no se tenga certeza o certidumbre o no haya un consenso en la familia o no haya todo lo que normalmente pasa cuando hay una muerte. Porque digo, si hay una familia, la familia va a decidir qué hacer con ese cuerpo. Entonces, en caso de que no pase eso, de que no haya familia, de que sea la última instancia, podamos tener certeza jurídica de qué puede pasar con ese cuerpo o con el cadáver de una persona que pertenece a la etnia rarámuri. ¿Sí me explico? No es como una imposición, es un tipo de salida en caso de que exista conflicto, incertidumbre. Sí, así es, o sea, no es una imposición para nada. Creo que, bueno, quienes tuvimos acceso al documento nos damos cuenta en la exposición de motivos que el planteamiento está muy definido en este aspecto. Claro que con las explicaciones que ahorita los compañeros dan, se abunda más en esos motivos que no están expuestos en la iniciativa, pero se abundan con estos comentarios, queda más claro cuál es la intención final. El asunto es que la redacción de la propuesta no lo precisa, no explica que en caso de conflicto o en caso de esas dificultades que ahorita plantean. Y me parece que ya será el momento de la redacción en el que precisemos esos detalles, porque sí lo deja muy genérico, ¿sí? Que deben contar con la autorización de alguna autoridad, incluso dice de alguna. O sea, yo puedo pedir la autorización del gobernador de
Origame para Turuashi y cumplo con la ley. Pero no se trata de eso. O sea, por sentido común tiene que ser la autoridad de la comunidad, nadie más. Entonces, esos detalles creo que ya los resolveremos en el momento técnico. Y precisamente estas precisiones que nos hacen los compañeros, valga la redundancia, nos permitirán obviamente en el dictamen, obviamente ya explicar en qué momento y cuándo y bajo qué circunstancias, y la reacción final también tendrá que ser más precisa para que no haya confusiones. Ujú. Muchas gracias. Entonces, vamos a dar por concluido el día de hoy, ¿sí? Quiero preguntarles si están de acuerdo con que la siguiente semana nos veamos el miércoles para que me den tiempo de integrar todas las propuestas que ustedes manden de preguntas, hacer este ejercicio de barrido, de estar ahí más o menos como tratando de unificar todas las propuestas en varias preguntas que puedan ayudarnos a que las comunidades nos entiendan y sobre todo pues que se les quede muy bien el contenido de la iniciativa para que lo puedan socializar, que al final del día ese es nuestro interés, que socialicen las iniciativas, que las entiendan primero que nada y que ya después nos puedan dar una retroalimentación, justo como nos comenta la Secretaría, como nos ha comentado también la representación del IE, de todas estas cositas que a lo mejor a nosotros no nos hacen ruido porque decimos, bueno, pues sí, que así sea, pero a ustedes ustedes viven su día a día, ustedes enfrentan cosas que nosotros no. Y a nosotros se nos puede pasar muchas cosas por encima, pero ustedes saben mucho mejor que nadie, cómo viven su vida. Entonces, una vez ya que tenemos agotado este tema, también recordarles y hacer la precisión, aquí estamos únicamente viendo la manera en la que estos temas se pudieran entender mejor en las comunidades indígenas. Este comité deriva en una mesa técnica que ya una vez que nosotros regresemos de la consulta, se evocará ahora sí al estudio y al análisis particular de la redacción de las iniciativas, de cómo se pueden integrar las propuestas que recibamos nosotros de las comunidades indígenas, cómo podemos mejorar las iniciativas, qué se le puede hacer, qué no, y al final del día, pues eso es ya hasta que nosotros regresemos, ¿no? Entonces, para que la dinámica de la siguiente reunión corra un poco más ágil y podamos, tenemos el tiempo ahora sí que en contra, tenemos que tener estas preguntas listas para poder realizar un folleto que va a ser el material de apoyo para la consulta. Entonces, digo, no me refiero a que no podamos como que tener una libertad o que no podamos durar 2 horas o 3 o 4 o 5. Me refiero más bien a que a lo mejor este discusión, debate de los temas y argumentación a favor y en contra se va a dar después y ahí sí pueden, o sea, ahora sí que presentaciones y todo esto, ¿no? Ahorita hay que evocarnos más bien a este tema de las preguntas para poder agilizar el proceso y para que ya al momento que tengamos el espacio para poder decir, ahora sí, vamos a ver todas las iniciativas una por una en un análisis y estudio ya más enfocado, pues ya lo vamos a hacer con toda la tranquilidad del mundo, sin presión y sin decir, nos vamos en agosto". ¿Me explico? Entonces, nada más, entonces estamos de acuerdo el siguiente miércoles a las 10 de la mañana, como nos habíamos Sí, estado reuniendo. sí. ¿Sí? Nada más un, Sí. un comentario. Lo que sí creo que es válido es que si tenemos inquietudes como estas, sí, sí vale la pena, porque de ahí deriva en cómo vamos a preguntar, qué vamos a preguntar, cómo vamos a dirigir el tema para que de alguna suerte lo entiendan con claridad. Pero bueno, son excepciones, creo. Gracias. Muchas gracias. Entonces, si nadie más tiene algo que agregar, nos vemos el siguiente miércoles. Muchas gracias a todas. De acuerdo, muchas gracias, saludos, nos vemos el próximo miércoles.